Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Sabéis lo que son los relatos que dejan volar la imaginación? Pues es la propuesta de nuestro invitado de hoy, en este jueves, que está siendo muy especial por muchos motivos. Hoy nos visita, en menos de un año ya 2 veces, no sabes lo que me alegro, Rodrigo Cortés. Rodrigo, bienvenido. Bien hallados. ¿Cómo estás? Estoy contento, estoy tranquilo, estoy cansado y estoy bien. De todo un poco. Todo a la vez, muchas cosas. Como una paella, ¿no? De todo un poco. Eso es. Bueno, pero por favor no me contéis cómo es la verdadera paella, que ya lo sé. Ya sé que lo demás es arroz con cosas. No. Lo he entendido, ya lo he entendido. Yo es que tengo una teoría. Sí. Es que la paella es el recipiente. Ahí estamos. Sí, entonces, es una práctica, de hecho. Lo que se haga ya cada uno, para no entrar en polémicas, porque aquí... si solamente se supone que es autóctona de Valencia y aquí hay 25 clases diferentes de hacer paella, pues imagínate. Sí. Pero bueno, Rodrigo Cortés está aquí porque nos presenta su último libro, Cuentos Telúricos, editado por Random House. Y como os decía, es un libro de relatos, de cuentos que dejan volar la imaginación. Y digo yo, ya comenzamos ya la entrevista, Ramón, Rodrigo Cortés, ¿cuándo no nos hace volar la imaginación? No lo sé, no sé muy bien qué le pasa a cada cual cuando se enfrenta a lo que hago, pero sí que es verdad que después de esta fiebre de, por ejemplo, literatura confesional, eso que se llama autoficción, yo siempre he pensado que esto iba de inventarse cosas, que iba de contar mentiras, que iba de imaginárselas, que iba de hacer un pacto con el lector en el que cualquier mundo fuera posible con tal de que lo dibujes con suficiente exactitud y consigas traerlo a la vida con suficiente tangibilidad. Así que sospecho que sí, que el lector va a hacer un viaje y tal vez parte de él sea volando. La gente que no te conozca o que nos esté escuchando y no te ubique, Rodrigo Cortés, bueno, pues con Buried en 2011... realiza una película maravillosa que es el auténtico éxito de ese año, alabada por crítica, por público. Y claro, Rodrigo decide que también tiene que escribir. ¿Qué se te da mejor o qué es más difícil? ¿Escribir un guión? Porque escucha, para escribir lo de Buried, ya me explicarás. ¿O escribir un libro? Lo difícil de cualquier cosa es hacerlo bien, supongo. No es un género contra otro o un formato contra otro. Cuando uno escribe cuentos no es contra las novelas, o cuando hace una novela no es contra los guiones. Lo que sí son es lenguajes muy, muy distintos. El lenguaje del cine es sintético, económico, se cierra sobre sí mismo. Si plantas una semilla de información, tienes que recogerla en algún momento. Las cosas normalmente tienen que valer para 2 o 3 cosas a la vez, y el personaje se enuncia en presente continuo y se define a través de la acción, se define a través de lo que hace, no de lo que piensa. En cambio, la literatura es el terreno de la evocación, el de la resonancia, incluso el de la sensorialidad del propio lenguaje. El personaje reflexiona sobre lo que le sucede. A veces es más importante que la trama lo que le sucede al personaje con la trama, cómo la digiere. Así que amo ambos lenguajes, trato de llevarlos hasta sus límites, pero no los confundo. ¿Y qué te sientes más cómodo con una novela? Y me explico. Estamos en una época en la que tenemos novelitis aguda. Se compran novelas por doquier. Pero en cambio te dicen un libro de cuentos y como que te repara un poco cuando de pequeños, ¿qué es lo que nos cuentan? ¿Novelas? No, cuentos. Sí, es sorprendente. El relato corto, el cuento, ha sido siempre de enorme prestigio y todos recordamos los de Hemingway, los de Cheever, los de Kafka, los de Chekhov, los que se te ocurran, de Dahl, de Richard Matheson. En cambio, se venden mucho más las novelas por alguna razón, cuando los cuentos es casi la forma natural de narración. Desde que alguien empezó a contar una historia frente a un fuego, o cuando éramos pequeños en algún verano
Por la noche nos dábamos miedo unos a otros, hablando sobre la ermita local de turno y los monjes enterrados en algún lugar secreto de ella. Pero bueno, vamos a tratar de hackear el sistema, porque lo cierto es que el libro lleva una semana fuera y le está yendo inexplicablemente bien, así que no expliquemos más de la cuenta para que nadie sienta que es raro comprar cuentos. Ramón. Yo le quería preguntar también por el título del cuento y sobre todo, siempre que hablamos con algún director, siempre pregunto por el cartel de la película, por la portada. Me parece chulísima e ingeniosa. Y quien no sepa de qué va este cuento, esa portada ya le va a hacer posiblemente adentrarse en él. Es verdad, ni siquiera en términos literales, porque alguien podría pensar, que es la historia de un oso boca abajo, malabarista, con un osezno que trata de tomar té en sus patas. No, pero podría suceder. Es un libro en el que tal cosa podría suceder. Es Armando Bebe, que también hizo la portada de Los Años Extraordinarios, también tratando de recoger precisamente eso, porque es una antología de cuentos casi fantásticos, o mágicos por poco, o realistas a duras penas, y en ellos realidad y magia se hacen indistinguibles. Qué necesarios son los cuentos hoy en día, ¿no? Y la palabra es muy importante también. Visto la sociedad que tenemos hoy en día, yo creo que es muy importante. En lo personal amo la palabra, siempre he amado la palabra, y aunque la mitad de mi oficio sea el de cineasta, siempre he puesto en cuestión que una imagen valga más que 1000 palabras. Es decir, a veces sí, pero hay imágenes que valen 500 palabras o 100, o a veces hay que juntar 6 imágenes para empatar con una palabra. Pero la palabra tiene una fortaleza enorme, incluso por encima de la imagen a veces, que es que la imagen es necesariamente objetiva y muestra lo que hay. En cambio, en la literatura las cosas existen solo cuando se nombran, y necesariamente el lector tiene que completar el trabajo. Así que muchas veces tratas precisamente de, primero, no dar respuestas a las cosas, tratar de llegar tarde a un sitio e irte pronto para que el resto del trabajo lo haga el lector, y de, más que enunciarle cosas o imponérselas, tratas de proponerle 5 o 6 puntos para que los una él. ¿Alguna novela que te haya marcado? A ver, todos tenemos una película, una novela, una serie o algo, pero a la hora de escribir, alguna novela que diga, esta me ha marcado, no se sabe por qué, no lo sé, pero la tengo ahí. De forma consciente no hay referencias directas, pero El mar es una de Iris Murdoch, es una de mis experiencias lectoras más fundamentales, o el propio Kafka, quien ya hemos mencionado, que empecé a leer muy pronto, demasiado pronto probablemente. Con 11 años leía con naturalidad a Kafka, a quien no diferenciaba tanto de Poe, porque me parece que además tiene más ironía de la que generalmente se habla, y aunque veamos esa tragedia del hombre angustiado, también tengo la impresión de que hay una especie de juego de ajedrez casi divertido que a mí me apelaba en la infancia, y siento que algo de esa vibración puede estar presente desde desde Buried, como acabáis de mencionar, que en el fondo es una comedia escrita por Kafka sobre alguien que quiere cambiarse de compañía telefónica. En el fondo podría ser eso, o en El amor en su lugar, o desde luego en todos estos relatos. Desde los 11 años leyendo. No, desde mucho antes. Pero ¿desde cuándo vino la afición ya de decir, esto me gusta a mí? Desde muy, muy pronto, porque aunque mis padres no son artistas, mi padre era ingeniero agrónomo y mi madre es botánica, mi casa estaba forrada de libros, sin embargo, y de discos, y mi padre era además muy cinéfilo, así que si leía Kafka muy pronto es porque le robaba los libros de la estantería, porque había una portada muy chula y había una contracubierta que decía que un hombre se levantaba por la mañana convertido en insecto. Y decía, pues esto es estupendo, esto es en los límites de la realidad, vamos allá. Así que empecé a leer muy, muy pronto, e incluso me obligaban a apagar la luz. No hacía esa cosa tan romántica que se ve en las películas, que es imposible, porque la he probado, de escribir debajo de las sábanas con una linterna. No funciona. Solo sirve para hacer anuncios, no funciona. Pero sí que ponía una almohada debajo de la puerta para que no se viera la luz filtrada, etcétera. Leía sin parar desde muy niño. Rodrigo, ¿qué se va a encontrar el lector que ya te ha seguido en este libro? Se va a encontrar prácticamente todo, aunque no todo sea posible. Son historias que subvierten las leyes de la física. Puede ser la historia de un mago de verdad. Se hace la diferencia entre los que hacen hechizos, que son los de mentira, obviamente, y los que hacen trucos de magia, con naipes
y hacen sacar pájaros o palomas de un sombrero que son los de verdad. Porque hace falta poderes mágicos, obviamente, para sacar una paloma de un sombrero. Puede haber fantasmas hablando entre sí, historias de califas, una mujer que mueve el tiempo con un solo gesto, dos hermanos que no sabemos muy bien a qué especie pertenecen, que tienen una relación epistolar. Todo puede suceder y a la vez no puede pasar cualquier cosa, porque cada uno de los relatos establecen su propio universo con sus propias reglas que resultan tangibles y reconocibles. ¿Sabes lo que me gusta mucho de ti? Que después de haber realizado Los Años Extraordinarios, cuando publicas Verbolario, le pegas a la gente una bofetada que estaba esperando pues Los Años Extraordinarios y dice, pero este hombre, y ahora vuelves a rizar el rizo. Qué manera de tener el hype, ¿no? Que dicen ahora los jóvenes ahí en todo lo alto. No tengo ni idea de si eso funciona para mantener el hype. Sé cómo funciona con mi cerebro. Y me sucede incluso cuando escribo un simple cuento, que estoy constantemente poniéndome trampas a mí mismo. A lo mejor me siento cómodo en un párrafo y entonces hago un giro contraintuitivo para ver si consigo sobrevivir y salir adelante. Y supongo que eso me pasa cuando elijo proyecto, una película, que tengo que sentir que no estoy seguro del todo de si voy a ser capaz de abordarlo. Si siento que sé hacerlo y que ya lo he hecho antes, entonces no lo hago. Y si siento miedo, o una cierta forma de miedo, lo tomo como un buen síntoma. Ramón. Yo te escucho hablar de este cuento que es como un álbum de canciones. A ver. Sí, voy a ver si soy capaz de explicarlo. Un álbum de canciones frente a un grandes éxitos. Cuando tú compras un grandes éxitos, pues son 10 o 12 temas, probablemente temazos, de un autor a lo largo de 30 años de carrera. En cambio, un álbum responde a un concepto sonoro. Sus canciones seguramente serán muy distintas. Una será rápida, otra será lenta, otra tendrá toques más jazzy y otra será más country. No lo sé, me lo invento, pero todos hemos oído muchos discos en nuestra vida. Pero hay una producción musical, hay un criterio sonoro que los hace formar parte de un universo y están colocados en un orden que propone un viaje. Tú pones la aguja al principio del disco y sigues ese viaje tal y como lo ha marcado alguien. Pues eso es este libro. No es una faena de aliño rescatando de un cajón textos antiguos, sino que es un libro generado para proponer un paisaje y un viaje. Y ha sido trabajado como libro, no solo como cuentos aislados. Por supuesto se han trabajado inicialmente por separado, pero una vez he compuesto el disco, mi propuesta es que el lector coloque la aguja al principio del libro y se deje llevar. ¿Qué te ha parecido? Qué chulo, ¿eh? A mí me gusta, es que todo tiene sentido y la labor del lector es ahora descubrir ese leitmotiv. Y si es posible, no tratar de anticiparse a nada porque no va a poder. El libro no se lo va a permitir, porque no me lo he permitido a mí como autor. He estado todo el rato atándome una mano a la espalda sin saber muy bien qué iba a hacer a veces con determinadas situaciones para poder sorprenderte y para poder sorprenderme, para estar en una situación incómoda que me permita que después el lector se vea conducido por una especie de prosa idealmente imparable, que llegue al final del cuento sin saber muy bien quién lo ha dejado abandonado allí. Y este cuento, yo conozco mucha gente que empieza a leer novelas o cuentos por el final. No me preguntes por qué, pero yo conozco gente. Yo no lo entiendo, pero bueno, empiezan por el final. Tiene mi permiso porque no le va a servir de nada. Es como cuando hablábamos de cosas en Los Años Extraordinarios y decía, ten cuidado de no hacer spoilers. Y no se pueden hacer spoilers. Es decir, puedes revelar lo que te dé la gana de Los Años Extraordinarios y no harás ningún spoiler. Porque hay como 12 prodigios por página, así que da igual. Yo puedo decir que el mar llega a Salamanca y no será un spoiler, a pesar de que te resulte tan extraño. Si alguien decide empezar un cuento por el final, muy buena suerte. Bueno, estás de tourné por Valencia. Así es. Ayer estuviste en Oceanographic con tus compis. Con mis compis. Con las estrellas del rock, como él dice. Ayer cuando nos juntamos se produce algo muy, muy especial. No es que estemos presumiendo de nada, pero nos llama mucho la atención. Se produce algo que hemos visto que ha ido creciendo a lo largo de los años. Y es que recibimos un cariño y un entusiasmo y los sitios se llenan de una manera que no podemos explicar.
Y en cualquier caso, siempre es un placer enorme estar con ese Pero, grupo de anormales. Rodrigo, se lo dije a Juan. Juan, cuando crea Todo Arde, la primera novela de la nueva trilogía, vino malito. Así, ¿eh? Vino malito. Pero vino. Pero vino. Ese es Juan. Sí, señor. Venía con sus gafas de sol. Perdona, no me las puedo quitar. Tengo una jaqueca increíble. Digo, Juan, que no... Vete, tío. Que no, que yo he venido, yo quiero... Os ganáis el respeto de la gente. Y si eso lo hacéis con un medio de comunicación que es local, esto no es... que nos ha pasado, ¿no? Que... No, es que lo tenemos todo vendido. No, es que somos estrellas. No, es que ya no nos hace falta. Luego, a los medios nacionales, sí, por supuesto. Es de muy agradecer. Si lo hacéis con nosotros, que no haréis con la gente. Y la gente eso lo percibe. Creo que mostramos agradecimiento, y lo digo de verdad, del mismo modo que cuando tú escuchas Todopoderosos o Aquí de Aragones, percibes un rollo que puedes dudar de si es real o no, dices, pero ¿cómo es posible que eso funcione así? Y solo es posible, y ya lo aclaro, porque es real, porque no ha sido diseñado. Eso que tú percibes cuando escuchas el programa es exactamente lo que pasa cuando nos levantamos en el hotel y desayunamos juntos. Del mismo modo, creo, no quiero hablar en nombre de nadie, pero creo que por bien que te vaya, nunca das por hecho que te va bien, ni que te vaya a seguir yendo bien. Tú comprendes la enorme improbabilidad de eso. Y eso te hace sentirlo con agradecimiento, porque sabes que podría no suceder y que probablemente debería no suceder, que hay una brecha en Matrix para que eso suceda. Así que lo que percibe la gente es el agradecimiento que sentimos por, en fin, el cariño que nos provoca. Por ejemplo, yo que me gusta el cine de terror y el cine fantástico, yo entrevistar al director de Buried, pues para mí, la primera vez que viniste dije, madre mía de mi vida. Y luego cuando ya os palpamos y os conocemos un poco, pues nosotros también lo transmitimos a la gente. Y eso es lo que ocurre. No es raro que ayer estuvieseis en el Oceanográfico, que se acabasen las entradas en 3 segundos, que no es raro que cuando hacéis un programa en cualquier lugar se llene siempre, no es raro que cuando des una conferencia la gente vaya, porque hay feedback. Y eso es muy importante también. Pues ojalá pase esta tarde exactamente lo mismo. Esta tarde estás a las 8 en el Colegio Territorial de Arquitectos en la calle Hernán Cortés, número 6, dentro de Valencia Nostra. De Valencia Negra, creo, ¿no? Valencia Será Negra. Valencia Negra. La calle Hernán Cortés, donde Sí. había un mítico cine. Sí, antiguamente. señor. La verdad es que no está. Es el patio del Colegio de Arquitectos, que tal vez para el oyente signifique algo. Para mí lo hará a partir de las 8. Antes no. Pero tengo una charla efectivamente sobre cuentos telúricos y después, con todo agradecimiento, insisto, me quedaré a firmar cuánto ejemplar tengan a bien traerme. Y yo... Ahora va Ramón, que es el experto en cine. Vamos allá. Que llega octubre para la nueva película producida por Scorsese, Mario Casas, Ana Castillo, Guillermo Toledo, Blanca Portillo, José María Pou, José Sacristán. Bueno, vamos, esto es de locos. Está todo el mundo. Escape. Sí, Vamos. escape. Bueno, no vamos a decir demasiado, pero vamos a decir algo. No vamos mucho. a decir algo. Es algo así como la fuga de Alcatraz al revés, o el Conde de Montecristo al revés, o Papillón al revés. Ahora pues. Porque es la historia de alguien roto, por razones indeterminadas, que siente que no quiere tomar una sola decisión más y que tiene que hacer y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ir a la cárcel. Así que es una fuga al revés, es un escape hacia adentro, es casi la tecla de escape del ordenador. Es como ese personaje en Cadena Perpetua, no sé si os acordáis, el abuelo Sí. que no quería salir de la cárcel. Su vida estaba allí. Pues es algo así como eso, es como si tú pones el póster encima del agujero, pero lo empujas por el lado de dentro, por el lado de fuera. Bueno, y llega octubre, ¿no? Si no pasa nada la película. El 31 de octubre. ¿Y Ya qué tiene tal fecha. con Scorsese? ¡Wow! Bueno, Scorsese, ¡Wow! además de ser probablemente la figura viva más importante de este mundo, y no solo por su obra, sino por su magisterio, es un maestro y es un profesor, ambas cosas, un gran conocedor de esta disciplina, y es además literalmente la razón por la que hago cine. Es mi referencia desde la adolescencia, es mi modelo. No me estoy, por Dios, comparando con nada. Estoy hablando de mi modelo mirando de abajo arriba, Tu inspiración. mi inspiración por obra, por actitud.
Así que la vida haya generado estas conexiones tan inexplicables que lo conviertan en el productor ejecutivo de Escape, entre otras cosas, me ha permitido descubrir a alguien que conmigo ha sido la persona más amable, respetuosa y cauta que he tenido al lado. Así como muchas veces cuando trabajas con un ejecutivo de gran estudio estadounidense, etcétera, te encuentras a gente que tratan de ser cocineros, que entren dentro del plato y que cambien la película en el último instante o pretendan hacerlo porque se ha puesto de moda esto o lo otro. Me he encontrado a la figura más grande del mundo pidiendo perdón cada vez que tenía que decir algo. Ha sido fascinante. ¿Qué película de Scorsese te hizo clic? Digo, esta. Ni siquiera voy a ir a los grandes a los títulos, clásicos. porque mi descubrimiento de Scorsese fue con El color del dinero, en la que, sin embargo, sentí que la pantalla se transportaba a nuevas dimensiones. Y con Scorsese descubrí que el qué era el cómo y el cómo era el qué, que sucedía algo que era eminentemente cinematográfico de un modo en que no lo eran otras películas. Después vi After Hours, que aquí conocimos como Joque Noche. Ahí es donde me aprendí su apellido. Dije, hay que invertir en este caballero. Y luego, por supuesto, es cuando descubrí Toro Salvaje, que es tal vez una de las 10 películas de mi vida. Más tarde vi como una especie de Biblia que mantener en la mesilla uno de los nuestros, Goodfellas, y por supuesto todas las demás. Pero para mí hay una historia del cine antes de Goodfellas, por ejemplo, y otra después de Goodfellas. Ramón es feliz ya. Y yo también. Esto ya es lo más. 31 de octubre y después... Pero vamos a ver. Otro libro, si vendrá Ya, enseguida. bueno, esperemos tenerlos para la película. Si puede. Os traigo cuentos telúricos. Os anticipo que en otoño sale Que la Escape peli. y aún Queremos quieres más, saber qué viene queremos después. Ya os he aburrido, ya lo he logrado. Te voy a hacer dos preguntas. Una pregunta. Vamos allá. No tiene nada que ver. ¿Qué te ha parecido Reina Roja? La serie. La serie aún no la he podido ver. Le he pedido perdón 19.000 millones de veces a Bueno, es que a estás muy Juan. ocupado también. Solo pude ver en un estreno al que acompañé a Juan sus 2 primeros capítulos. Guau. Pero soy feliz por Juan, porque veo a Juan feliz. Puedo transmitir cómo se siente él. Orgullosísimo. Y eso me hace sentir a mí orgullosísimo de él porque lo ha logrado. Porque tengo muy claro cuántos años le ha llevado esto y cómo quería que todo esto se erigiera. La serie está en manos, además, de gente estupenda. Coldo Serra es un director magnífico. Espectacular. Y, en fin... Juan hace un papel. En cuanto pueda parar un poco lo haré, porque lo quiero ver todo de tirón y lo quiero ver además concentrado. Yo que soy fan de la trilogía, bueno, la trilogía de todo el universo de Reina Roja, cuando vi la serie dije, me quita el sombrero. Sí, ¿eh? Si no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es nada fácil adaptar una novela y además el universo, ¿no? Si, como dices que lo acompaña hasta el estreno, es que el primer capítulo hay gente que lo ve, que de hecho hubo gente que la vio conmigo y decía, ¿y esto por qué? Digo, puedes esperar, y es que sigue las pautas. Le he pedido a Juan perdón 1000 veces, pero no quiero empezar en el AVE, en un iPad. Nada, o en el me hotel, parece muy bien. O en el hotel Eso- de mala manera. Eso está muy O bien. el típico ver un capítulo en 3 o 4 partes. Venga, Ramón, Por última ejemplo. pregunta. Eso es, Te dejo la última pregunta. No, nada, felicitarle por el cuento, por la próxima película seguro y por esa filmografía que tiene Rodrigo Cortés, que no es muy típica, se podría decir, es muy atípica, igual que a la vez que escribe, subidas y bajadas, la gente igual se espera una cosa y de repente luego viene otra, y yo creo que eso no es fácil y sobre todo enganchar a la gente y la admiración que sienten por ti. Vaya, pues lo agradezco mucho, porque te garantizo que no es una decisión. No es que digas, voy a tratar de hacer un zigzag. Forma parte de un cerebro seguramente insensato que va buscando, no los voy a llamar desafíos porque es una palabra demasiado grave, pero en fin, vas buscando sorprenderte también a ti para darte una oportunidad. Tratas de hacer algo de lo que tal vez salgas vivo y tal vez no, pero de lo que si consigues escapar con vida probablemente te hagas sentirte un poquito más listo que cuando entraste. Yo creo que tiene una mente privilegiada. Él dice que no, pero... Rodrigo Cortés, un auténtico placer. Cuentos telúricos, editorial Random House. Y ayer lo petó, pero hoy dentro de Valencia Negra, a las 8 en el Colegio Territorial de Arquitectos, en la calle Hernán Cortés número 6, pues ahí estará.
el bueno de Rodrigo Cortés. Si os ha parecido un placer, lo vamos a considerar un empate. Muy bien, muchas gracias. Gracias por todo. Muy agradecido. Gracias. Nos vamos, que está aquí David ya, a hablar de lo nostre.